buenas tardes. Vamos a presentar rápidamente unos resultados de un trabajo de experimentación el cual realicé con nanocristales de carburo de silicio. Me presento, soy el doctor Miguel Morales Rodríguez, profesor de tiempo completo de esta Universidad Politécnica de Sinaloa, actualmente adscrito al programa académico de Ingeniería en Nanotecnología. El título de mi plática de hoy es Fotoemisión visible de nanocristales de carburo de silicio. ¿Por qué carburo de silicio? Resulta que el carburo de silicio tiene muchas propiedades, propiedades mecánicas, propiedades eléctricas, etcétera, etcétera. Nosotros en esta aplicación vamos a buscar sus propiedades de emisión en el visible, es decir, queremos sintonizar luz, Cuando hablemos de luz, estamos hablando del espectro electromagnético en el visible. El orden de la presentación es básica. Vamos a hablar un poquito del estado del arte, lo último en investigación al respecto. Les platicaré un poquito de la metodología experimental y los resultados de la caracterización experimental y algún modelo muy sencillo de la causa que nosotros estamos atribuyendo a la luminiscencia de los nanocristales. Utilizamos básicamente para caracterizar propiedades ópticas y propiedades de morfología superficial. ¿Por qué morfología superficial? Porque nosotros estamos buscando propiedades luminiscentes únicamente en la superficie. ¿Ok? Para eso utilizamos técnicas de caracterización propias de la ciencia de materiales y en particular de la nanotecnología. Microscopía de fuerza atómica, microscopía electrónica de barrido, difracción de rayos X, fotoluminiscencia y Raman. Permítanme un tantito. ¿Listo? Gracias. Aplicaciones del carburo de silicio. Se utiliza como base para hacer crecer otros semiconductores. Y esto permite que esos semiconductores que se crecen sobre el carburo de silicio no pierdan sus propiedades electrónicas. Los ejemplos más comunes son los nitruros, nitruro de galio, nitruro de indio, aluminio y galio, etcétera, etcétera, etcétera. Otras propiedades que tiene el carburo de silicio es que se utiliza como filtro químico. Resulta que por sus características de cristalografía del carburo de silicio también se puede usar como un tamiz molecular o como un tamiz a escalas micrométricas. Actualmente, una rama emergente de la física y en particular que tiene relación directa con la nanotecnología es la espintrónica. ¿Qué es la espintrónica? El controlar la propiedad del spin del electrón. Y para eso necesitamos materiales con ciertas propiedades magnéticas. Esos materiales que nos dan esas propiedades magnéticas, una rama trabaja con lo que se conocen como tierras raras, samario, herbio, iterbio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Uy, creo que me salí. Seguimos. Nosotros lo podemos utilizar como matriz para soportar otros semiconductores, en este caso como silicio o germanio. El silicio y el germanio son los semiconductores tradicionales. Siguen utilizándose, se seguirán empleando y por lo tanto una buena matriz que los ayude a mejorar sus propiedades mecánicas, propiedades de conducción con temperatura para que puedan seguir operando. Una buena matriz para semiconductores de silicio o germanio es el carburo de silicio. Resulta que el carburo de silicio además tiene buenas propiedades mecánicas, tan es así que se usa como herramienta de corte. Nosotros no planteamos hacer nanocristales para utilizarse en herramientas de corte, pero tiene buenas propiedades mecánicas, por lo cual también se usa como soporte. Ya platicamos de que se usa como soporte para algunos nitruros, para semiconductores del tipo silicio germanio y cualquier otro dispositivo que sirva de pantalla luminiscente. Y también tiene propiedades biomédicas. ¿Por qué? Porque puede tener propiedades de compatibilidad con organismos, con células, con organismos vivos. Y también se plantea su uso como en ingeniería biomédica. ¿Okay? Entonces, lo que nosotros obtengamos o cualquier aportación
que abunde a la información de aplicación del carburo de silicio, no nada más tiene impacto en la aplicación inmediata que uno busque. Hay muchas otras cosas más, ¿sí? Resulta que la forma cristalina del carburo de silicio no es única. Actualmente se tienen reportados del orden de 58 politipos. ¿Qué es un politipo? Es la diferente forma que puede cristalizar ciertos materiales. En caso particular del carburo de silicio, los más comunes son este tipo de estructuras. Estructuras hexagonales, estructuras romboédricas y estructuras cúbicas. Cada una de esas estructuras tiene cierto nombre particular, 2H, 4H, etcétera, etcétera. Eso tiene que ver por cómo se va formando, cómo se van apilando los planos, cómo se van formando los planos de carburo y silicio y se van haciendo camas, se van haciendo planos uno sobre otro, y en función de cómo se forman y después cómo se repiten, son estas nomenclaturas de 2, 4, 15, 6, 3, etcétera, etcétera. La letrita que aparece H, R, H o C tiene que ver con la celda unitaria básica. Puede ser hexagonal, puede ser cúbica, puede ser romboédrica. Les repito, actualmente se tienen reportados del orden de 58 politipos. Los más comunes son estos que están aquí. Y en particular nosotros nos vamos a enfocar en el 4H, 6H y 3C. Son los más abundantes, ¿ok? Y sobre todo son los que más información física tenemos. Aquí tenemos algunas propiedades, por ejemplo, el band gap. Todos conocen lo que es la banda prohibida. Es la energía necesaria para que pase un electrón de la banda de valencia a la banda de conducción. Observamos lo siguiente, el carburo de silicio en su forma de 6H, en su estructura hexagonal, tiene una banda prohibida del orden de 3 electronvolts. El carburo de silicio en su estructura 4H, en su politipo 4H, tiene 3.2 y el carburo de silicio en su estructura cúbica tiene 2.3 electronvolts. Es decir, la energía varía bastante. Si nosotros correlacionamos ese band gap o esas energías con color, resulta que en el visible nosotros podemos, valga la redundancia, ver colores con energía que van desde el orden de 1.8 electronvolts al orden de 3 electronvolts, ¿sí? Es decir, podemos ver desde el violeta hasta el rojo, ¿ok? 1.8 electronvolts es menor energía, lo podemos asociar con el rojito, ¿sí? 3 electronvolts es mucha energía, lo podemos asociar con el violeta o con el azul, ¿sí? Entonces, si nosotros logramos controlar ese band gap, podemos controlar la emisión o el intercambio fotónico que tiene nuestro material con radiación electromagnética. ¿Y eso qué significa? Que nosotros podemos controlar el color, podemos controlar las propiedades luminiscentes y además de muchas otras propiedades electrónicas. Recuerden que no nada más el carburo de silicio se usa para conducir, se usa como soporte, se usa como pantalla, tiene propiedades biomédicas, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, si nosotros logramos controlar algunas propiedades, seguramente podremos modificar o podemos planear otro tipo de usos, ¿sí? Hay otras características propias de cada uno de los materiales, pero bueno, el principal que nosotros vamos a buscar es el band gap o la banda prohibida, que es la energía para que pase un electrón de la banda de valencia a la banda de conducción. El método que nosotros utilizamos para preparar nanocristales de carburo de silicio es muy sencillo, muy sencillo. Resulta que tenemos una cuba electroquímica, es decir, una solución con este compuesto, ácido fluorídrico y etanol, en esta relación. Le aplicamos una diferencia de potencial con un electrodo de platino, ¿sí? Y en ese instante empieza a burbujear nuestra muestra. Las muestras son obleas del orden de 1 centímetro cuadrado. Entonces se hacen las colecciones eléctricas, se ponen en la celda electroquímica, se aplica una diferencia de potencial, se mide la corriente que está fluyendo en mi circuito y nosotros en ese instante estamos construyendo nanocristales, así como se los estoy platicando. Además de la aportación que nosotros hicimos
proponiendo los modelos radiativos del carburo de silicio, nosotros estamos trabajando con una técnica muy, muy barata y muy, muy simple de producir nanocristales, ¿sí? Esta técnica ya la hemos usado, hemos usado el grupo con el cual colaboro, lo hemos estado utilizando del orden de 10 años, no nada más para carburo de silicio, sino también detrás de todo esto hay un trabajo con silicio, ¿sí? Donde nosotros trabajamos con silicio poroso o nanocristales de silicio. Entonces ya esta técnica de ataque electroquímico pues ya la tenemos incluso dominada. Entonces es una forma muy sencilla, muy barata y se hace incluso en la cocina de nuestras casas. No necesitamos equipo especial. El vapor que emite todo esto no es dañino, etcétera, etcétera. Entonces son formas muy baratas de hacer nanoestructuras, ¿sí? Y además nanocristales. Nosotros utilizamos técnicas ópticas, espectroscopía Raman, para ver los modos vibracionales de nuestros cristales. Es decir, nosotros queremos saber cómo se está comportando mi material cuando lo estoy haciendo interaccionar con luz, ¿sí? Cómo está vibrando. Y además quiero saber cómo está emitiendo en el visible. Para eso hay una espectroscopía de fotoluminiscencia. En los cursos que nosotros tomaremos posteriormente en nuestras carreras, en la carrera de nanotecnología, veremos mucho a detalle qué significan y cómo trabajan cada una de estas técnicas, ¿sí? De momento, ¿qué vamos a hacer? Vamos a excitar con luz nuestro cristal, el cristal empieza a vibrar, ¿sí? Y dependiendo de cómo vibra, pueda emitir luz y además tendrá vibraciones mecánicas. Las vibraciones mecánicas las vamos a asociar con cambio de temperatura. Entonces, ok, tengo mi material, lo hago vibrar, lo excito, ¿sí? Y bajo ciertas condiciones emitirá luz y además cambiará su temperatura, ¿sí? Cuando emite luz le llamaremos fotones y al cambio de temperatura le llamaremos fonones, ¿ok? Así básico en 5 minutitos. Después en otras materias de nanotecnología veremos a detalle qué es un fotón, qué es un fonón, cómo se comportan, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, pues sepan que todo eso se puede aplicar y además lo tendrán que ver. Nosotros utilizamos otras técnicas propias de ciencia de materiales, no son exclusivas de nanotecnología, para caracterizar la superficie. ¿Por qué? Porque antes de irme a la parte óptica, yo quiero saber si efectivamente estoy formando nanocristales, ¿sí? No es necesario formar nanocristales. Si yo tengo propiedades ópticas y me sirven, sin formar nanocristales, adelante, puedo seguir trabajando. Pero si yo quiero nanocristales, pues primero me tengo que asegurar que efectivamente tenga esas dimensiones en mis materiales, ¿sí? Para eso utilizamos microscopía de fuerza atómica. En un momento les platicaré brevemente cómo trabaja cada una de estas técnicas de caracterización de superficie y de propiedades ópticas. Cuando hablemos de propiedades ópticas, ¿qué estamos hablando? Excitamos con luz un material y vemos qué le pasa, cómo emite, ¿sí? Si emite radiación óptica o cambia su temperatura. Si nada más cambia su temperatura sin emitir luz, está vibrando y eso lo vamos la cuantización de las vibraciones le vamos a llamar fonón. Si emite luz, la cuantización de la energía en forma de luz le vamos a llamar fotón, ¿sí? 5 minutos, no es la definición formal. Bueno, ¿dónde hicimos porque pues cuando uno trabaja en este tipo de disciplinas, uno no puede ser todólogo, ¿sí? Uno debe de tener claro qué va a hacer y cómo utilizar las técnicas en general. ¿Para qué? Para sacar el mayor provecho. Pero eso no significa que hagamos todo. No podemos hacer todo. Hay que trabajar en equipo. Y además es más fácil, nos lleva más lejos y ahorramos y optimizamos recursos, ¿sí? La caracterización por microscopía de fuerza atómica la hicimos en el Laboratorio de Física Atómica y Molecular de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México, en la unidad Azcapotzalco. Este es un equipo muy sencillo, así como está, así trabaja a condiciones ambiente, ¿sí? El microscopio como tal es este que está aquí a la izquierda, y este es todo la computadora, la instrumentación necesaria, todos los transductores y todos los filtros electrónicos para tratar la señal y transformarla en una imagen, ¿ok? Aquí está toda la instrumentación. Es un equipo muy sencillo de usar,
claro que requiere mucho cuidado, ¿sí? Yo digo que tiene el mismo cuidado que una licuadora. Si nosotros somos cuidadosos con nuestra licuadora, nunca se va a romper el vaso. Si lavamos bien nuestra licuadora, no nos vamos a cortar con las aspas, etcétera, etcétera. Pero si tenemos nuestra licuadora y le metemos la mano a lavarla, sin observar, nos podemos lastimar. Y además, si lo lavamos mal, nuestra licuadora se nos va a caer, y si es de vidrio, se va a romper, y mínimo nos van a regañar en nuestra casa, ¿sí? Aquí no los van a regañar en su casa, les van a llamar la atención y no los van a volver a dejar utilizar un microscopio. Entonces, son equipos muy fáciles. Esta es una mesa óptica, una mesa antivibratoria, que aísla de vibraciones mecánicas desde el suelo a nuestro equipo, ¿ok? Esto da pie para que después hagamos otra plática para ver cómo se usa este tipo de equipo. Resulta que yo soy experto utilizando este tipo de equipos y yo hice toda la caracterización con microscopía de fuerza atómica. ¿Cómo funciona? Básicamente tenemos un escáner piezoeléctrico. ¿Qué es un material piezoeléctrico? Son materiales que cambian su dimensión en función de una diferencia de potencial que le estemos aplicando. Obviamente no es cualquier tipo de material, es un material muy específico, ya son equipos comerciales, ya están bien calibrados, etcétera, etcétera. Entonces, están conectados a una punta que hace un perfil de la superficie, de modo que hace un perfil, un barrido, ¿sí? La punta va tocando cada parte de la superficie y eso lo transforma en una señal electrónica. Y al final de cuentas nos hace una señal, nos hace un mapeo, ¿sí? Pero con el contacto físico entre la punta y la superficie, ¿ok? Los equipos, este es un equipo ya a estas alturas de 2015, ya es un equipo viejo. No significa que no sirva. Actualmente hay otras técnicas mucho más rápidas, sobre todo en la parte de data análisis y adquisición de información, de modo que el barrido lo puede hacer mucho más rápido. Ya hay equipos más modernos, pero bueno, este equipo es muy bueno y sigue funcionando y seguirá funcionando, ¿ok? Les muestro unas imágenes, un par de imágenes muy simples de micrografías, en este caso podríamos llamarlo nanografías. ¿Por qué? Porque estamos en escala nanométrica de lo que es el carburo de silicio. Para eso nosotros preparamos muchas muestras con diferente corriente y de diferente tiempo, y observamos lo siguiente, ¿sí? Que nosotros, al modificar el tiempo y la densidad de corriente, las propiedades morfológicas cambiaban y cambiaban mucho. Aquí les muestro una imagen típica, ¿sí? Resulta que para que nosotros tengamos como válida la adquisición de una imagen, cada punto lo tenemos que censar mínimo 10 veces. ¿Por qué? Porque hay algo que se conoce, hay un método numérico que se llama método de mínimos cuadrados, que nos habla de la capacidad de repetición de un experimento. Mínimo tenemos que hacer 10 veces cada muestreo para sacar una imagen típica, ¿sí? Entonces, cada muestra es del orden de 1 centímetro cuadrado, y resulta que yo tengo muestras de 5 micrómetros por 5 micrómetros. Entonces, ¿cuántas muestras tengo en 1 centímetro cuadrado? Muchas, muchísimas. Entonces, me voy a áreas específicas, hago un muestreo y reporto la imagen típica o la imagen promedio, ¿sí? Aquí tenemos imágenes promedio. Nosotros hacemos un acercamiento y con esto nosotros podemos medir el tamaño del nanocristal, ¿sí? Y de este modo nosotros descubrimos y comprobamos que en función de las condiciones de preparación, densidad de corriente y tiempo de anodizado, nosotros podemos influir en las propiedades morfológicas de la superficie. Nosotros trabajamos con este barrido de corriente, densidad de corriente y tiempo de anodizado, ¿sí? Preparamos muestras, familias con tiempo constante o densidad de corriente constante. ¿Para qué? Para tratar de hacer una correlación, ¿sí? Para nosotros hacer un estudio matemático tenemos, los fenómenos físicos son multivariables.
mínimo 2 variables, es lo que vemos en cálculo diferencial e integral. Pero ya cuando le empezamos a meter cálculo multivarial, resulta que las relaciones matemáticas se complican. Entonces, para simplificar los problemas, ¿qué hacemos? Generalmente fijamos parámetros y empezamos a variar uno de ellos. Nosotros trabajamos con estas muestras, con estos parámetros de densidad de corriente, corriente entre área, miliamperes sobre centímetro cuadrado, y el tiempo en minutos, ¿sí? Entonces, teníamos nuestra celda electroquímica, le aplicábamos una diferencia de potencial y se empezaban a formar los nanocristales en función del tiempo y en función de la densidad de corriente. Entre mayor corriente que pasa, pues empieza a haber mayor reacción. Y entre más tiempo, también. Entonces, se trata de hacer experimentación para buscar los parámetros óptimos, ¿sí? ¿Cómo lo podemos lograr o cómo podemos saber si encontramos los parámetros óptimos? Experimentando, ¿sí? En ocasiones no hay de otra más que hacer las cosas. A veces somos afortunados de tener un modelo matemático que nos ayude a predecir. En ocasiones no. ¿Sabes qué? Oye, ¿cómo me aseguro que va a funcionar? Pues hazlo. Y si no funciona, pues le cambias tantito. Y si no funciona, le vuelves a cambiar. Y si no, le vuelves a cambiar, ¿sí? ¿Hasta qué? Hasta que obtengamos lo que buscamos. Es decir, hay que hacer experimentación. Por eso es importante llevar teoría de experimentación, por eso es importante llevar cálculo diferencial, cálculo integral, todas las matemáticas que nos ayuden a hacer análisis estadístico, ¿sí? Además de todo lo que tenemos que saber, nuestras bases son las matemáticas, ¿ok? Entonces, ¿qué comprobamos nosotros? Que en función del tiempo de anodizado, el tamaño de nanocristal decrece, ¿sí? En función de la densidad de corriente de anodizado, también nuestro tamaño de nanocristal decrece. ¿Qué significa? Que tengo mi material, lo empiezo a atacar electroquímicamente, le aplico una diferencia de potencial, el material empieza a reaccionar con la solución, se empieza a disolver y entre mayor tiempo o mayor densidad de corriente, se empieza a disolver tanto que formo nanocristales, ¿sí? Igual acá. Aquí fijamos el tiempo, 3 minutos, fijamos la densidad de corriente en 80 miliamperes sobre centímetro cuadrado y acá fijamos el tiempo en 10 minutos. Y encontramos que o aumentando el tiempo o aumentando la densidad de corriente y fijando los otros parámetros, mi tamaño de nanocristal cambiaba, ¿sí? Entonces, yo ya estoy comprobando que estoy influyendo en las propiedades morfológicas de mi material, ¿sí? Y este solo resultado es muy importante, ¿ok? Con este solo resultado, pues es muy bueno. Pero no queremos llegar ahí, además, pues yo ya estaba trabajando en mi doctorado, entonces, para un doctorado y te quedes ahí, no, tenemos que buscar más cosas. Además, el propósito de la investigación no era nada más hacer nanocristales, era buscar sus propiedades electrónicas u ópticas de mi material. Lo que yo busco es propiedades ópticas, pero para eso primero necesito saber con qué tamaño de nanocristal voy a trabajar. Utilicé varias técnicas de caracterización superficial. Una de ellas es la microscopía electrónica de barrido. Aquí tenemos un diagrama muy simple, muy sencillo, de cómo funciona el microscopio electrónico de barrido. Es un flujo de electrones, se coliman con lentes electromagnéticas, las cuales pegan en la superficie y mediante ciertos sensores eso lo transformamos en un mapeo, ¿sí? Este equipo está en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Entonces, ahí yo llevaba mis muestras, me hacían mi muestreo y me regresaban mis fotografías, ¿sí? Y observamos lo siguiente, que además de que mi nanocristal superficial cambiaba las dimensiones cuando cambiamos el tiempo de anodizado o la densidad de corriente, también cambiaba el espesor de la capa que tenía nanocristales, ¿sí? En función de la densidad de corriente y el tiempo, el espesor de la capa con nanocristales o la capa porosa cambiaba. Si somos observadores, se hace como una especie de estructura coralina, como una esponja, ¿sí? Se hacen poros.
Es por eso que también el carburo de silicio se usa como filtro molecular, porque nosotros podemos formar este tipo de estructuras e incluso podemos controlar el tamaño del poro que se está formando. Si soy capaz de controlar el poro que se está formando, no nada más lo puedo usar con propiedades ópticas, lo puedo usar como un filtro químico, filtro bioquímico, filtro biomédico. ¿Sí? Entonces, esto nosotros lo pudimos controlar. Además del tamaño del nanocristal superficial, la capa, el espesor de mi capa con nanocristales o de mi capa porosa. ¿Sí? De hecho, mucha bibliografía, muchos otros investigadores no se enfocan a nanocristales, se enfocan a la porosidad del material. ¿Sí? Y aunque ellos hagan nanoestructuras, ellos dicen, a mí no me interesa el material, a mí me interesa el hueco, porque quiero trabajar un material poroso. ¿Sí? Entonces, si ustedes logran ver o si alguna vez se meten en internet y ven que este tipo de materiales lo reportan como nanoporos y no le dicen nanocristal de silicio, de carburo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay aplicaciones donde no es importante el material, es importante el hueco. ¿Ok? Entonces, otros investigadores le llaman carburo de silicio poroso. ¿Sí? Resulta que graficamos también el espesor de la capa porosa nos fijamos algunos parámetros, la densidad de corriente y variamos el tiempo, ¿sí? Y observamos que a mayor tiempo el espesor de la capa porosa aumentaba, ¿sí? Pero si disminuía el tiempo, perdón, y lo cual lo estábamos correlacionando a la disminución del tamaño del nanocristal, ¿sí? A mayor tiempo, ok, sí, mi cristal superficial era menor. Y además estaba haciendo poroso mi material. Y además el espesor aumentaba. No nada más se hacía superficialmente, sino el espesor incrementaba. ¿Ok? ¿Qué tanto se incrementaba? Del orden de micras, 10 micras. Íbamos desde 2 micras hasta 12 micras. De 2 a 12, si lo comparamos, es bastante. ¿Sí? Si hacemos una comparación de 2 a 12, es un cambio importante. ¿Ok? Entonces, ya controlé la morfología superficial y también estoy controlando la capa, el espesor de mi material donde tengo nanocristales. O en otras palabras, estoy controlando el espesor de la capa porosa de carburo de silicio. Si eso es importante o no, eso me lo va a dar mi aplicación. ¿Sí? Resulta que también, bueno, ya hicimos la morfología superficial, ahora voy con mis propiedades ópticas, es decir, cómo va a reaccionar mi material cuando está interaccionando con radiación electromagnética. El carburo de silicio, esta no es la única forma de excitar al carburo de silicio, también hay muchos estudios con radiación ionizante, con radiación en otros espectros, incluso con calor, incluso con excitación electrónica o eléctrica, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de excitar a mi material y ver qué pasa con él si empieza a emitir o no. Nosotros nos fuimos por la parte óptica, excitábamos, en este caso con fotoluminiscencia, con longitud de onda de 325 nanómetros, con un láser, excitábamos el material, un espejito, venía aquí a nuestro material, pasaba por otros filtros, había monocromadores. ¿Qué hacen los monocromadores? Filtran mi señal y nada más hacen pasar la señal de interés y se va a electrónica y finalmente se forma un espectro. ¿Ok? 325 nanómetros, les platicaba de energía. En energía nosotros vemos del orden de entre 1.8 y 3 electronvolts. 1.8 es poca energía, 3 electronvolts es mucha energía. Aplicamos la relación de propiedad de longitud de onda, frecuencia de una onda electromagnética, y resulta que si lo medimos en longitud de onda, nosotros vemos del orden de 400 nanómetros a 700. ¿Sí? 400 nanómetros es frecuencias muy pequeñitas con alta energía, ¿sí? El azul, el violeta. 700 nanómetros, del orden de 700 nanómetros, son ondas un poquitito más alargadas, con menos energía, es el rojo.
Nosotros vemos aquí el ultravioleta. Ese color no lo podemos ver. Es poca energía, es mucha energía, ¿sí? Es longitud de onda con mucha energía, ¿ok? Pero no necesitamos verla. ¿Por qué? Porque nosotros queremos excitar nuestro material para ver si emite en el visible. Y encontramos lo siguiente, ingenieros, que sí emite en el visible, ¿sí? Los espectros son estas líneas continuas, ¿sí? Las condiciones de preparación ya las vimos hace un momento, ¿sí? Donde la muestra, nuestro espectro de excitación fotoluminiscente, para la muestra 4, ¿sí? Que es la que tenía máximas condiciones de densidad de corriente, es la que me presenta picos de fotoluminiscencia mayor. ¿Eso qué significa? Que mis propiedades ópticas, es decir, las propiedades de emisión de luz en el visible, pues son mejores aquí, ¿sí? Pero no son únicas. En función de la condición de preparación, las propiedades ópticas de mis muestras van cambiando. Ok, obtengo mi espectro, ¿y qué le hago? Pues lo tengo que comparar, ¿sí? No nada más es obtener datos, ¿y qué les hago? Pues no sé, pues ahí guárdalos. No, tengo que compararlos con algo conocido. En este caso, ¿qué hacemos? Acudimos a bibliografía y descomponemos cada uno de los espectros en gaussianas, es decir, en curvas, donde ya sabemos el fenómeno que está ocurriendo para cada una de las curvas, para cada una de estas funciones gaussianas. Es decir, una función la descompongo en funciones. Para eso llevan cálculo diferencial integral, para eso llevan ecuaciones diferenciales, para eso llevan multitud de materias donde ven funciones, para saber qué hacer. Aquí, ¿qué hacemos? Tengo una función y resulta que por matemáticas nosotros sabemos que cualquier función la puedo descomponer en una suma de funciones. Matemáticamente hablando puedo hacer lo que yo quiera con mi función, físicamente hablando no. Físicamente hablando yo tengo que justificar por qué estoy descomponiendo un espectro, una función de este tipo, en este caso la 2, ¿sí? De esta manera en 1, 2, 3, 4, en 5 curvas, la 1 también en 1, 2, 3, 4, 5, 6 curvas, la 4 en 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y 5 curvas, ¿sí? Yo tengo que justificar por qué utilizo esas 5 curvas. Y para justificar nos basamos en bibliografía. ¿Qué es bibliografía o referencias? Trabajo que haya hecho alguien antes y que haya caracterizado qué es lo que está pasando en cada una de las curvas, qué fenómeno está pasando en cada una de las curvas asociadas a mi fenómeno que estoy descubriendo, ¿sí? Y vamos para allá. Resulta que hacemos, cada una de estas curvas es una curva gaussiana. Una curva gaussiana tiene una forma de campana, simétrica, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay varias formas de caracterizarla. Una es con el full width and half maximum, el ancho máximo, altura media, es decir, qué tanto se ensancha mi curva gaussiana a la mitad, ¿sí? A la mitad de la altura, y eso lo puedo comparar y lo puedo normalizar y puedo graficarlo, ¿sí? Entonces, si yo mido los siguientes parámetros, intensidad para cada una de las bandas de fotoluminiscencia, encuentro que la banda asociada a 3.24 electronvolts, es esa que está por acá, es máxima, ¿verdad? Ahí se veía. 3.24 electronvolts. ¿Qué color era? Violetita, ¿no? Azulito. Mucha energía. Es más, creo que ya se empieza a salir del visible, ¿sí? La energía, la banda asociada a máxima energía es la que más emite. Entonces, ¿eso qué me dice? Pues que yo ya controlé y yo ya puedo decir que tengo condiciones para emitir en este color, ¿sí? ¿Qué más hice? Analicé el ancho máximo, altura media de mis muestras y resulta que empiezan a aparecer este tipo de comportamientos. Se empiezan a separar las bandas, ¿sí? Si yo caracterizo qué tanto se ensancha mi curva, ¿sí? Con respecto a su altura, descubro
al graficar que puedo separar dos tipos de bandas, a las bandas de baja energía y las bandas de alta energía. ¿Cuáles son las bandas de alta energía? Las que se acercan por acá, a la derecha, y las bandas de baja energía, las que están por la izquierda, ¿sí? Y eso es importante, ¿ok? ¿Importante para qué? Pues vamos a seguirle, ¿sí? Si yo integro la curva, ¿sí? Separo en gaussianas, separo en curvas la suma para que me dé mi espectro e integro el área bajo la curva de cada una de estas, observo lo siguiente, que también, y lo grafico contra el espesor de la capa porosa, es decir, ¿qué estoy diciendo? Que el espesor de la capa porosa está influyendo en las propiedades luminiscentes de mi material, ¿sí? Ya encontramos que las propiedades, las condiciones de preparación influyen en cómo está emitiendo luz mi material, ¿sí? En las bandas están influyendo. Lo estoy comprobando con el espesor de la capa porosa. Y resulta que, si los comparamos con el tamaño del nanocristal, también están influyendo, ¿sí? Resulta que para tamaños de nanocristal muy grandes, ¿qué pasa con la fotoluminiscencia? Disminuye, ¿sí? ¿Ok? ¿Eso es importante o no? Depende. Si yo quiero optimizar fotoluminiscencia, yo voy a buscar que sea máxima, ¿sí? Y resulta que esto ya me da mucha luz hacia dónde tengo que ir y dónde tengo que optimizar. De entrada, ¿qué tengo que optimizar? Pues estas bandas, las bandas de alta energía, ¿sí? Si lo que yo quiero es máxima luminiscencia, entonces yo voy a dilucidar, voy a trabajar sobre estas bandas. Las bandas de 3.24, 3.06 y 2.91, que son las que están por acá, ¿sí? ¿Qué me dice esta grafiquita? Que cada una de estas bandas, las bandas de alta energía, de baja energía o las bandas de alta energía, seguramente tienen mecanismos de excitación similares. El mecanismo que produce luminiscencia debe ser muy similar en las bandas de baja energía y en las bandas de alta energía, ¿sí? Seguimos. Ok, ya comprobé la luminiscencia. Ya sé que efectivamente tengo alta luminiscencia en ciertas muestras y que hay cierta muestra que es máxima. Y además descompuse los espectros y encontré que hay bandas con comportamiento similar. Y hay dos tipos de comportamiento, de alta energía y de baja energía, ¿sí? Eso ya es mucha información, muchísima información. Seguimos. Para comprobar si tengo cristales, tengo que utilizar alguna técnica. Hasta ahorita nada más comprobé que tengo nanocosas, ¿sí? Comprobé que tengo una capa porosa, comprobé que tengo propiedades luminiscentes, pero tengo que comprobar si efectivamente tengo un nanocristal. Una forma relativamente sencilla es utilizar un equipo que se llama difracción de rayos X, de modo que hacemos incidir un haz de rayos X, se refleja, se detecta y nos da un espectro, ¿sí? Este equipo está ubicado en la Universidad Politécnica del Valle de México. Es muy buen equipo, es casi de préndalo y use, ¿sí? Y tenemos la posibilidad de ir prácticamente en cualquier momento a utilizarlo, a aprender, porque tampoco nos vamos a parar y, sí, vienes de la UPSIN, sí, úsalo. No, espérate. ¿Qué vas a hacer? Hay que seguir una metodología para encenderlo, para utilizarlo, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero las puertas están abiertas. Entonces, ahí hicimos la caracterización por difracción de rayos X para comprobar si teníamos cristales. Ya comprobamos que teníamos nanocositas. Si hacemos difracción, el momento de hacer difracción y aparecer picos, ¿sí? Efectivamente estoy comprobando que tengo nanocristales. ¿Con qué los voy a comparar? Con bases de datos. Todos estos picos, dependiendo de la sustancia, ya están tabulados, ¿sí? Y nosotros ya podemos saber, vamos a nuestra referencia y lo podemos asociar a cierta estructura cristalina, a cierto plano cristalográfico, ¿sí? ¿Y qué encontramos? Encontramos algo muy, muy curioso.
que encontramos diferentes politipos de carburo de silicio. Mis muestras también tenían diferentes politipos de carburo de silicio. No nada más teníamos una estructura de un politipo. ¿Cuál era el que esperábamos? Resulta que le compramos al fabricante carburo de silicio 6H, forma hexagonal. Y no nada más tenemos 6H, tenemos 4H y tenemos por acá un 15R, ¿sí? Cuando ustedes vean índices de Miller-Bravais, observarán cómo se forman los planos cristalográficos. ¿Qué es lo que está pasando? Seguramente, o muy probablemente, la estructura cristalina de algunos nanocristales de carburo de silicio se está deformando, ¿sí? No quisiera pensar que el control de calidad no es muy bueno, pero seguramente se está deformando, ¿ok? ¿Y eso qué implica? Que implica que en mi superficie, en el momento en que mi superficie no es homogénea, no es del mismo tipo, ¿qué pasa si nosotros, cuando nos formamos, tomamos distancia? Es decir, todos fueron a la primaria, todos tomaron distancia. ¿Qué pasaba si les tocaba uno muy bajito o uno muy alto? ¿Sí? ¿Eso qué implicaba? Mayor o menor esfuerzo. Si nosotros no tenemos estructuras del mismo tipo, eso implica que empieza a haber tensiones superficiales, ¿sí? Se empiezan a desacomodar las cosas y la única forma en que siga unida mi superficie es con esfuerzos superficiales, ¿sí? Y eso provoca fenómenos de vibración de mi cristal y eso puede influir en las propiedades ópticas, ¿ok? Entonces, aquí yo ya descubrí que no nada más tengo un solo politipo, tengo muchos politipos. Bueno, no muchos, tengo 3, ¿sí? Y eso muy probablemente influye en las propiedades ópticas, ¿ok? Entonces, por difracción de rayos X, ¿qué encontré? Que tengo nanocristales. Yo ya había descubierto, descubierto porque había que hacerlo, que tengo dimensiones nanométricas, con fuerza atómica y con microscopía de electrónica de barrido. Con fotoluminiscencia descubrí que yo tengo propiedades luminiscentes en el visible. Y con esto, y además con el fotoluminiscencia, yo descubrí que hay mecanismos comunes de fotoluminiscencia. Y básicamente hay 2 tipos de mecanismos. ¿Cuáles? Ahorita vamos para allá. Y con difracción de rayos X yo ya descubrí que tengo nanocristales. Y eso ya es bastante, ¿sí? Lo importante y trascendente es descubrir o ir a bibliografía o proponer un modelo que me describa por qué ciertas bandas se comportan acá y por qué otras bandas se comportan de esta manera, ¿sí? Como ingeniero, si a mí como ingeniero me interesa únicamente sus propiedades ópticas, en qué color me va a emitir, pues a lo mejor no me interesa qué mecanismo está siguiendo mi material para emitir esa luz. Pero como científico, y si quiero conocer más de mi material, pues tengo que llegar hasta allá, ¿sí? Y para eso utilizamos espectroscopía Raman. ¿Qué hace la espectroscopía Raman? Otra vez, tenemos un láser, lo tratamos, ¿sí? Lo metemos en un filtro, filtramos nuestra señal, lo polarizamos, etcétera, etcétera, lo hacemos llegar por monocromadores, pegan mi muestra y la excita, ¿sí? ¿Qué hace la espectroscopía Raman? Básicamente hace vibrar mi material, ¿sí? Salud. Esta experimentación se hizo en la Escuela Superior de Física y Matemáticas, donde utilizamos un láser de helio-neón, son láseres de gas y emiten en el rojo, ¿sí? Si nosotros, el día que ustedes vayan a hacer espectroscopía, utilizan este tipo de láseres, podrán ver ese láser, un láser rojo, ¿sí? Y observamos lo siguiente, que nosotros estamos descubriendo modos vibracionales de mi material. Es decir, que esto me está comprobando que mi material también se está excitando y no nada más emite luz, sino también sigue vibrando, ¿ok? Resulta que por algo que se conoce como teoría de bandas, ya habíamos platicado, y nada más platicado, de qué es la banda prohibida. La energía necesaria para pasar de la banda de valencia a la banda de conducción.
Hay materiales donde el máximo de la banda de valencia coincide con el mínimo de la banda de conducción. Esos materiales se conocen como materiales de banda directa. Resulta que el carburo de silicio no es un material de banda directa. El máximo de la banda de valencia no coincide con el mínimo de la banda de conducción, ¿sí? Entonces, cuando hay una recombinación, ¿sí?, electrónica, cuando el electrón regresa de un máximo nivel a un mínimo y emite un fotón, no lo puede hacer en este lugar, ¿sí? Tiene que haber otro mecanismo que me lleve del mínimo al máximo o del máximo al mínimo, ¿sí? Y no es una transición directa. No puede nada más ser a través de fotones. Tiene que haber otro tipo de interacción por conservación de momentum y conservación de la energía. ¿Qué es ese otro tipo de interacción? La vibración de la red. Es decir, que mi material no nada más emite luz, sino también cambia su temperatura. Y esto lo estoy comprobando, ¿sí? Resulta que tengo picos asociados a movimientos de fonones. Es decir, mi red, mi material está vibrando, ¿ok? Lo cual comprueba que sí, efectivamente, hay transiciones electrónicas, hay fotones que están emitiendo mi material, pero además se tiene que auxiliar de algún fonón. No nada más puede emitir luz, también tiene que estar vibrando, ¿sí? Y esas vibraciones las vamos a llamar fonones. Hay una formulita, ¿sí?, que me relaciona las frecuencias de la vibración en función de la constante dieléctrica del material y la constante dieléctrica del vacío o del aire, ¿sí? Y hacemos un poquito de matemáticas y nos da lo siguiente. Nosotros descubrimos cómo está cambiando el tipo de enlace en mi estructura de carburo de silicio. Al hacer matemáticas encontramos estas 4 posibilidades. Una frecuencia 0, ¿sí?, una frecuencia de 965 centímetros a la menos 1, donde no tenemos nuestro tipo de enlace es esférico, simétrico alrededor de él, ¿sí? Después le aumentamos L, el momentum lineal de mi molécula, pero hay algo que se conoce como reglas de selección. Las reglas de selección nos dicen cómo se puede excitar y desexcitar una molécula. Resulta que con L igual a 1 y con L igual a 3 no se puede desexcitar de esa manera. Las únicas formas que nos quedan es que se estén formando modos esféricos y cuadrupolos, ¿sí? Yo estoy comprobando qué tipo de interacción está sufriendo mi molécula. Se están formando modos vibracionales esféricos y cuadrupolos, ¿sí? Entonces, ya estoy descubriendo qué le está pasando a mi nanocristal de carburo de silicio. Entonces, voy a bibliografía y ya puedo asociar qué es lo que está pasando. Las bandas de baja energía son de efectos superficiales. Eso me lo dice la bibliografía, ¿sí? ¿Recuerdan cuando vimos por acá de dónde sacaba estas bandas? Esas bandas ya están tabuladas y cada una de estas bandas están asociadas a cierto mecanismo, lo cual nosotros ya comprobamos aquí. Entonces, hay defectos superficiales. ¿Cuáles son los defectos superficiales? Inclusiones de carbono donde tendría que ir el silicio, ¿sí? Y eso altera mi propiedad, mi estructura, no la estequiometría, afecta mi estructura cristalográfica de mi material, crea tensiones, ¿sí? Y eso puede cambiar mis propiedades electrónicas de mi material, ¿sí? Hay varios modelos y para esto se utiliza física molecular, ¿ok? Se usan modelos computacionales, porque controlar manualmente dónde va a ir un carbono en lugar de un silicio no es trivial, ¿sí? Para eso se necesitan otro tipo de herramientas y no era la finalidad de nosotros, ¿ok? Y aquí vemos 2 modelos de los tipos de defectos que pueden influir o que pueden provocar estas bandas luminiscentes de baja energía, ¿sí? Y las otras bandas son transiciones excitónicas, es decir, ¿qué es un excitón? Es cuando un electrón está asociado a un hueco en la banda de valencia y la banda de conducción. Bajo ciertos mecanismos, ese hueco electrón o ese electrón con el hueco asociado de la banda de valencia, no tenemos pizarrón, sino aquí se los ponía, se comporta como una partícula, como una cuasi partícula. Están enlazadas por una interacción covalente.
coulombica. ¿Recuerdan la ley de Coulomb? ¿Sí? Son expertos, ¿verdad? Profesor, ya son expertos aquí de... Bueno, ya lo vieron. Pero ya lo entendieron. Ya lo entendieron, ¿ok? Entonces, mediante una interacción coulombica, electrón-hueco, donde un electrón tiene carga negativa y el hueco le podemos asociar una carga positiva, se juntan, están unidos y en ciertas estructuras cristalinas, bajo ciertas condiciones, se comportan como si fueran una partícula, pero no son una partícula. Si se comportan, pero no son, se dice que son cuasipartículas, ¿ok? Los de cuarto, no vienen los de energía, ellos ya platicamos de cuasipartículas. Entonces, a esa estructura o a ese par hueco-electrón que se comporta como uno solo, se le conoce como excitón, ¿sí? Entonces, cuando se recombinan, porque no pueden estar separados mucho tiempo, habrá un lugar, las condiciones del nanocristal donde se van desplazando cambiarán y muy probablemente se vuelvan a juntar, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que la naturaleza tiende a su estado de mínima energía y un estado excitónico no es un estado necesariamente de mínima energía. Si cambian las propiedades de mi medio donde se van moviendo, irán a mínima energía. ¿Cuál es la mínima energía? Pues que haya neutralidad de carga, ¿sí? En toda la superficie. Y quizá la única forma sea que se junten de nuevo o que el electrón regrese a su banda de valencia, ¿sí? En el momento en que baja, cambia de banda un electrón, la única forma que, entre muchas consecuencias puede hacer que emita un fotón, ¿sí? Si eso pasa, tengo luminiscencia. Entonces, ¿qué está pasando? Que yo ya estoy controlando el mecanismo luminiscente de mi material. Ya me aseguré que tengo un material muy bonito, con dimensiones nanométricas, ya me aseguré que emite luz, ya me aseguré que emite luz en el visible, ya me aseguré que hay mecanismos bien definidos y ya hasta les puse nombres. Y ya también definí que son cristales, ¿sí? Y ya hasta sé cómo se comportan, ¿sí? Entonces, en estas muestras yo descubrimos lo siguiente, que no necesitamos nanocristales muy pequeñitos. Resulta que también otro mecanismo luminiscente es el de puntos cuánticos. Los puntos cuánticos son del orden de 10 nanómetros o menos, entre 2 y 10, dependiendo del material, ¿sí? Resulta que en esas dimensiones las propiedades luminiscentes de los semiconductores cambian. Y un material que de entrada no necesariamente es luminiscente, si tenemos esas dimensiones, empieza a comportarse de forma luminiscente. Aquí no tenemos ese caso, ¿sí? Porque era una opción. ¿Sabes qué? Tú tienes nanocristales y lo que tienes es confinamiento cuántico. A ese comportamiento de que entre el orden de menores a 10 nanómetros, entre 2 y 10 nanómetros, los semiconductores emitan luz, se le llama confinamiento cuántico. Aquí no tengo confinamiento cuántico, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya demostramos, ya medimos los tamaños de mis nanocristales y no tengo confinamiento cuántico. No necesito confinamiento cuántico, ¿ok? No estoy diciendo que no sea importante. Habrá otros mecanismos, otras formas de elaborar nanocristales de carburo de silicio donde efectivamente tengan esas dimensiones y sí será importante el confinamiento cuántico. Aquí no, ¿sí? Y encontramos otra cosa, que los nanocristales de mayor tamaño tienen estos politipos, principalmente 4H y 6H, ¿sí? Bueno, y ya para terminar, pues para comprobar los tipos de mecanismos, pues hay una fórmula de Varsny, ¿sí? Que nos correlaciona cómo cambia el band gap, la brecha de energía prohibida, en función de la temperatura. Esta es una fórmula empírica, ¿sí? Pero funciona. Funciona para la gran mayoría de semiconductores, ¿sí? Pues, y para eso hicimos intensidad de fotoluminiscencia de excitación. ¿Qué es la fotoluminiscencia de excitación? Ya vimos un arreglo experimental de fotoluminiscencia con temperatura constante. Si nosotros ahora cambiamos la temperatura, ¿qué pasa si nosotros empezamos a enfriar las cosas?
¿Qué pasa de teoría cinética, de enlaces químicos y demás? ¿Qué pasa con la temperatura? Hay una relación de la temperatura con la vibración de las moléculas, ¿sí? Entre menor sea la vibración, perdón, entre menor sea la temperatura, ¿qué pasa con la vibración? La vibración molecular disminuye, ¿sí? Entonces, si yo hago experimentos a muy baja temperatura, 4 Kelvin, ¿visualizan cuánto es 4 Kelvin? Muy frío, ¿verdad? No podremos poner una lata de cerveza ahí. ¿Ok? Bueno, sí la ponemos, pero no sirve para tomar. ¿Ok? 4 Kelvin, voy a disminuir, voy a provocar que mi material prácticamente no vibre. ¿Sí? Y lo único que va a pasar es que únicamente va a emitir luz. Y uno que otro, los mecanismos fonónicos van a ser mínimos. Porque prácticamente, es más, van a desaparecer, tienden a desaparecer. ¿Sí? Entonces, tengo una base y conforme aumento la temperatura, veo que empiezan a aparecer ciertos piquitos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empieza a aumentar la temperatura y empieza a vibrar mi material. La forma en que vibra mi material le vamos a llamar modos de vibración. Cada material va a vibrar de manera diferente. ¿Por qué? Eso va a ir en función de cómo lo estemos excitando. ¿Sí? Entonces, observamos lo siguiente, que empieza a cambiar y empiezan a aumentar la intensidad. ¿Por qué? Porque cada vez, al aumentar la temperatura, ¿sí?, esto va a ir subiendo, ¿sí? La vibración empieza a aumentar, la excitación empieza a aumentar, ¿sí? Y observamos lo siguiente, si medimos el corrimiento del pico, observen, por ejemplo, aquí hay un máximo y veamos cómo se va corriendo un pico, ¿sí? Medimos ese corrimiento, lo cual vamos a asociar a las transiciones fonónicas de mi material. Vemos que el corrimiento decrece con la temperatura. Aumento la temperatura y mi corrimiento desaparece, ¿sí? ¿Ok? Por lo tanto, eso me sirve para medir las constantes asociadas a el corrimiento de Varsny, ¿sí? Cómo se comporta mi material, el band gap de mi material, lo cual me comprueba lo siguiente, que efectivamente tengo estos politipos y que hay un corrimiento asociado a los fonones, es decir, mi material efectivamente tiene banda indirecta, efectivamente tengo fonones, efectivamente tengo fotones, etcétera, 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 ¿sí? ¿Qué hora es? ¿Tenemos tiempo todavía? ¿5 minutos? Bueno, rápido. Otro parámetro que me ayuda a comprobar o a dilucidar el mecanismo de excitación es la desactivación térmica, el apagado térmico, ¿sí? El apagado de la luminiscencia cuando mi material vibra demasiado. Si mi material vibra demasiado, la luminiscencia tiene menos probabilidades de efectuarse, ¿sí? Casi toda la energía no se va a ir, si vibra demasiado mi material, el mecanismo preferente de pérdida de energía no va a ser luminoso, va a ser vibracional, es decir, va a aumentar la temperatura. Entonces, pues bueno, aquí tenemos esta formulita, ya está reportada, ¿ok? Y ajustamos experimentalmente, hicimos una gráfica semilogarítmica de los datos experimentales que tenemos de la fotoluminiscencia integrada, de mis datos que ya hicimos, y encontramos una relación lineal, lo cual me comprueba, ¿sí?, que la intensidad decrece con la temperatura, ¿no?, con el inverso de la temperatura. Hay una relación de la intensidad de la luminiscencia con la temperatura, hay una energía de activación, ¿sí? Hay una energía de activación, la cual la vamos a asociar a mi estructura nanocristalina, ¿sí? Conclusión, pues que tengo bandas asociadas a de alta energía, ¿ok?, que fue a las cuales yo me enfoqué. Mi estudio fue sobre bandas de alta energía y las estamos relacionando a transiciones excitónicas, ¿sí? Una transición excitónica es una recombinación electrón-hueco y siempre auxiliada por fonones. ¿Por qué auxiliada por fonones? Porque el carburo de silicio es un material con bandas indirectas, ¿sí? ¿Ok? Entonces,
Todos mis mecanismos luminiscentes siempre tienen asociado un fonón. Siempre va a haber asociado un fonón al mecanismo luminiscente de mi material. ¿Sí? No es el único modelo. Todavía tenemos y discutiremos en otra sesión un modelo de oscilador armónico donde comprobamos y proponemos cómo está oscilando mi material. ¿Sí? Conclusiones, pues ya descubrimos que efectivamente podemos hacer un material nanocristalino fácil, con recetas de cocina. ¿Sí? Comprobamos que emiten la luz, comprobamos que emiten el visible y comprobamos unos mecanismos de efectos superficiales y excitones. ¿Sí? Rápido, ¿verdad? En una hora. Obviamente, detrás de todo esto hay mucho trabajo. Y otra vez, uno solo no puede hacer esto. Tiene que ser un trabajo en equipo, auxiliarse de muchas personas que nos ayuden y nos desatoren cuando uno no puede visualizar por dónde ir. ¿Sí? Referencias, si buscan información más exacta o más detallada, pues aquí están en publicaciones donde aquí aparezco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Sobre el tema. ¿Sí? Desde el 2007 hasta el 2013 publicamos al respecto. ¿Sí? Yo ya en 2013 dije, ¿sabes? Le dije a mi asesora con la que trabajo todavía, la doctora Tatiana Torchinska del Instituto Politécnico Nacional, le dije, ¿sabe qué? Yo ya voy a trabajar a otro lado, entonces ya, por aquí ando. ¿Sí? Bueno, después de 2 años ando por aquí, ¿sí? Porque esto fue en 2013. ¿Sí? Entonces, si buscan más información, aquí la pueden encontrar, información más detallada de los modelos, información más detallada de lo que estamos haciendo y pueden buscar al respecto más información en bibliografía. ¿Sí? No es el único modelo que estamos proponiendo, ¿no? O sea, después, en otra plática, platicaremos de cómo proponemos un modelo de oscilador armónico en este tipo de transiciones. ¿Sí? Muchas gracias por escucharme y estoy abierto a preguntas.